Nos encontramos así. La primera pregunta es, ¿cuándo surgió el deseo de hacer un intercambio? Surgió el año pasado cuando un amigo vino aquí y me mandaba fotos, me decía todo lo que había en México y yo dije, wow, sí que están muy avanzados a nosotros. Y ahí me convencí de que quería venir acá. El deseo de hacer un intercambio empezó hace muchos años. Desde que estaba en el colegio quería y tenía esa intención de hacer algo en mis estudios profesionales fuera de mi país. Sí es como un sueño a largo plazo porque yo me había trazado pues, desde los 10 años a hacer un intercambio y desde justo de los 10 años literalmente a realizar un intercambio era como que no creo, Nica, porque es imposible, es difícil. Pues me requiere mi universidad hacer que haga un semestre, por lo menos un semestre de intercambio, porque tengo más oportunidades acá de practicarlo y también porque creo que es importante que tengamos buenas relaciones en esta época a los estadounidenses y los mexicanos. Fue el año pasado, por agosto más o menos, a vivir como la experiencia de estar en otro país. Y dije, quiero conocer México. A mediados del año pasado me surgió esa cosita de querer irme de intercambio. Porque quería vivir nuevas experiencias, de estar en un nuevo país, conocer nuevas personas, nuevas culturas, interactuar con los demás. Yo creo que surgió como hace 2 años. Había venido a México una vez para un concierto y me pareció una ciudad muy bonita con muchas cosas. Mi principal objetivo es conseguir prácticas para quedarme ya en un trabajo fijo en algún futuro. Empezó desde que estaba en quinto de secundaria y fue una de las metas personales, como entrar a la universidad, pintarme el cabello, hacer un intercambio. Desde ahí empezó todo. Surgió porque en Puebla no me gustaba mucho cómo me sentía y dije quiero hacer un cambio, pero tampoco tan drástico, como que todavía quería estar cerca de mi familia. Y la Ciudad de México siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pues más que nada es porque en mi universidad me lo piden como un requisito para graduarme, así que pues tenía que hacerlo. Pero igual siempre tuve ganas de conocer otra universidad. Creo que es un proyecto un objetivo que he tenido desde que supe que también iba a ingresar a la universidad. Siempre he querido como que tener esa experiencia. Entonces desde los primeros ciclos yo investigué mucho sobre las oportunidades que tenía mi universidad y las posibilidades que tenía para hacer intercambios. Yo tenía el sueño lejano de hacer el intercambio, pero justamente un día que estaba hablando con mi familia de hacer ese posible intercambio en el futuro, me llegó la convocatoria y me emocioné mucho y fue ahí que empecé todo el proceso, el papeleo, hacer mi currículum para hacer el intercambio. Creo que dos opciones. Como, primero es como tú hablar español, ¿sí? Y segundo, hacer muchas, ¿cómo se dice? Memories. Sí, memories. In life's coincidences, we find friendship. ¿Cómo ustedes se conocieron? Ay, yo la conocí ahí el primer día. Sí, nos conocimos en el día de bienvenida. El primer día. Que me dijo, ¿cómo te llamas? Sí, porque estaba solita como un champiñón. Y ella iba pasando y yo, hola, ¿cómo estás?
Sí, y yo, ay, llegué anoche. Y tú, ay, yo también. Sí, y ahí. Y a Nata, ¿cómo conocimos a Nata? ¿Puedo ver galería? Sé que teníamos porque tenemos una clase juntas, geopolítica. Y de ahí, ahí empezamos como a hablar, como primero nos saludábamos así como de penita de... Pero la primera vez que nos conocimos, una chica, Aitia, nos empezó a decir que en Teotihuacán hacían como ritos de sol. Esa plática se hizo tan random. O sea, íbamos caminando. La primera vez que nos conocimos, ella empezó a hablar de ritos de sol y de energía y no sé qué. Y yo, mira, bacano. Y luego así como después de cada clase, nos quedamos hablando. Y a Fury, ¿cómo nos conocimos? Conocíamos nosotras y luego unimos grupos y aquí estamos. Porque antes del cumple de Dani sí ya nos conocíamos, ¿no? ¿O nos conocimos ahí? No creo. Pero sí nos conocíamos. Empezaron como a juntarse, ¿no? Sí, pero era... Ajá. Creo que nos habíamos saludado, pero en el cumple de Dani nos hicimos amigas. Muy bien. A ver, ¿yo? A ver, tú empieza, Jenny. Bueno, que yo conocí a Tere por la bienvenida, solo intercambiamos unas cuantas palabras y de la nada así, es mi roomie a mi costado. Sí, es que sí, o sea, nos conocimos en la bienvenida porque me acuerdo que la veía como ahí y con Carol, me acuerdo que la vi y le saqué plática y pues estábamos así y cada que la veía pues la saludaba y pues poco a poco nos fuimos haciendo como amigas y roomies. Sí. Yo conocí a ellas dos. Pero bueno, me cae muy bien, pero a ella lo conocí, por ejemplo, en Teotihuacán. Ella estaba pues solita, caminando. Y yo le digo, caminando por la ¿de montaña. dónde eres? ¿Cómo te llamas? Y dijo, soy peruano. Y dije, ¿qué? Vente para acá. Y la jalé. Le dije, y de frente saqué mi bandera y comencé a tomar fotos con ella. Y Sí, me acuerdo que de ahí, pues, yo dije, hay una chica que se llama Jennifer, que es de Perú. Y con Tere, pues, con amigos en común. O sea, literalmente, como a caminar a la universidad, comer y saludaba. Sí, como salíamos ya entre varios de la bolita, pues entre como nuestro que grupo que ya sí, nos que ya lo saludaba y como una bola de nieve, ¿sabes? Donde sí. unos se conocen, otros se conocen, Sí. se conocen, al final como es que un van grupo. jalando los amigos de los amigos Exacto. y se va haciendo una bola. Bueno, yo primero conocí a Marco a través de Gmail porque me envió un correo diciéndome que él era también un estudiante de nuestra universidad y que estaba acá. Y yo dije, ¿qué? Entonces no soy el único boliviano. Y me invitó a una salida en donde estaba Dana, estaba Roxana, estaba Dani y fuimos a Chapultepec. Estamos en Chapultepec ahora para dar contexto, pero estábamos hacia allá. Y ahí los conocí, comimos unas tortas de... no me acuerdo, Toluqueñas. unas tortas toluqueñas y ya fuimos a Justo caminar le a otro gusta. lugar. Pero esa vez los conocí a los 4. Ay, sí, es cierto, ahora que Sí. me acuerdo, sí. Sí. Y Roxana y yo obviamente nos conocimos en Cusco, donde crecimos, en el campo. No, chiste. Pues Somos convivimos. de siempre. Sí. Somos como hermanos. Sí. No, Nos parecemos, ¿no? No. bueno, la historia real, pues bueno, vivimos como que en la misma casa y cuando llegamos inmediatamente pues nos presentaron la señora de la casa que es Lim, con Dana y también con Dani y esa misma noche que llegué nos dijeron para llevarnos a comprar al Walmart, así Sí. que ahí fue la primera interacción que conocí a Para Dani alimentos. y compramos alimentos y nos demoramos como 2 horas escogiendo lo ¿Cómo que que queríamos eso? comprar. Bueno, él fue el más rápido, él siempre es el más rápido. David. Pero sí. Y conocimos a Marco. Sí, cuando fuimos a ver a las A la mariposas, mariposa, ¿no? sí. Ahí conocí a Dani y Roxanne. Sí, yo también caminaba luego- mucho. Sí, como siempre. Y luego, semanas después, recordé que mi universidad había mandado un correo donde estaba el correo de Alan. Y ahí por fin pude contactarlo. Nous marchons d'un pas différent quand nous ne sommes pas seuls. Que en esos 3 meses que estaba solito, aprendí como mucho de mí, me conocí como más a fondo. Tuve momentos felices, tuve momentos tristes, momentos como de desesperación porque no sabía qué hacer yo solito, pero ya cuando entran amigos a tu vida, amigos como ustedes, es como más sencillo. Pues al principio sí me daba mucho miedo como acercarme a los grupos. Por ejemplo, había veces que me acercaba a un grupo y como que no sentía que encajaba tan bien en ese grupo y seguía como conociendo más personas.
que cuando vine por primera vez solita, solo con mis maletas y ya. Y justo donde yo me alojo, estaba sola. Mis roomies no estaban, tenía toda la casa para mí, entonces igual que no salía. Así que... Pero lo bueno es que en la bienvenida hice mi grupito. Estuve un poco nerviosa porque estaba con la preocupación si les agrado o no, o si se alejan y así. Y cuando llegué, pues Roxana me había dicho, oye, sé que no conoces a nadie, pero intégrate a mi grupo, ¿sabes? Entonces yo llegué y los primeros que conocí fue a Daniel, Dana y bueno, y ellos, ¿no? Y al final pues sentí que era mi pequeña comunidad, porque eran las primeras personas que conocía. Pues yo creo que en cómo te desenvuelves dentro de la universidad, incluso te sientes más seguro, más cómodo, es más divertido venir a la escuela y a clases, incluso te quedas más tiempo en el campus para platicar o hacer amigos. Gente de intercambio como estaba en el mismo modo que quería conocer a más personas, se abrían más, y pues yo creo que mis mejores amigas son de intercambio. Fue muy espontáneo, como que de la nada encontrabas a alguien que se veía un poco perdido y tú te sentías perdido y era como que le hablabas y hacíamos clic. Y sí, así fue, porque siento que mis amigos muchas veces era de conocí a alguien y esa persona a otra y entre todos nos juntábamos. Yo llegué tardísimo acá al país y era muy... Conocí, o sea, salía con amigos, pero eran como que contados, ¿sabes? Y ahora cuando fui como que haciéndose esta bola de nieve, siento que las vibras que se transmiten es más macro porque ya no es me siento bien solamente entre tres, sino me siento bien en un grupo donde son varios y estas personas como que, no sé, se transmiten como que aparte de buenas vibras, buenos mensajes, buenas motivaciones y esto hace que se alegre el día, ¿no? Así medio boricua. Sí. Sí, como que al principio como que no salía tanto porque quería salir en conjunto, en mancha, ¿sí? Pero ahora con que los conozco más, todo, que me caen bien, como que salidas, comida, y están en parque, y también está llorando. Y que fue chévere de verdad haberlos conocido tanto en la bienvenida como en las clases, en todo fue. Sí, yo conmigo, pues al principio no salía con mucha gente. Bueno, sí salía, pero como que no sentía que eran como mi grupito. Entonces fui como cambiando de personas, a ver dónde encajaba más y con personas que me pudiera abrir mejor. Y pues ahorita creo que estoy con las mejores personas con las que puedo estar y me siento muy feliz. Hermano. Tú también. Fue increíble porque yo me quedé en una residencia de estudiantes, entonces había gente de todas partes del mundo en la misma residencia, todos queríamos aprender lo mismo, entonces teníamos como aspiraciones similares, podíamos salir, o sea, después de clases podíamos salir juntos y nos hicimos en realidad muy cercanos, casi todos los días salíamos juntos. Te cambia todo, porque los fines de semana tienes a alguien con quien salir, alguien con quien platicar y siempre hay un plan nuevo. Esta etapa como que ya tiene otro sentido de querer explorar más cosas y cuando lo haces con amigos es pues más bonito. ただの地図上の名前じゃない。隣にいるのは異なる文化を持つ一人の人間。 Me llevé la gran sorpresa que hay estudiantes de muchos países, desde Europa hasta Latinoamérica y muy sorprendida porque pues cada uno de ellos tiene un pensamiento diferente, tiene una cultura diferente y cada vez que te encuentras con ellos y te cuentan algo de sus países, como que wow. Y aprendes mucho de eso y abres tu mente en muchos sentidos. Primero, no tuve nada amigos aquí, excepto mi novio, pero después tengo muchos amigos en Ibero, por ejemplo, de Brasil, de Perú, de Estados Unidos, y en México y Bolivia, todos. Había países que solo había visto en un mapa una vez en la vida y de pronto te das cuenta que hay gente que vive ahí, que tiene sus experiencias, sus idiomas, incluso su físico y es impactante. Es decir, no es solo mi país, es todo en el mundo.
Sí, de verdad creo que las amistades para mí son la experiencia, pues sin las amistades que he formado no valdría nada mi experiencia. Es que he aprendido más de mis interacciones, de mis conversaciones con estos amigos de diferentes lados del mundo, de diferentes carreras también, con intereses distintas. He aprendido más de ellos que en mis clases, creo. Entonces, sí, las amistades son la cosa más importante. Me gusta mucho eso de poder haber tenido la oportunidad de compartir con otras culturas, porque eso te hace ser muy empático. Creo que sí, la vida no es solamente como lo entendemos en la cultura colombiana, por ejemplo, sino que hay gente que te va a decir lo mismo con otras palabras y como en esa retroalimentación de qué significa para ti, qué significa para mí, como que hay mucha riqueza. Entonces se conecta chévere, conoces al otro, puedes entender las otras perspectivas. Eso es lo que siento que he podido como nutrirme. Sí, creo que lo has dicho todo. Pero sí, ha estado súper cool conocer a personas de distintos sitios, lugares, mismas personas de México y compartir, sí, prácticamente lo que has dicho, compartir culturas, palabras, frases. Eso. A mí me ha ayudado mucho a vivir en el presente, porque es como solo en este momento todas estas personas de distintos países van a estar en mi país y es como aprovecharlo. ¿Sabes de cómo? Es fundamental porque se vuelven como tu familia, o sea, estás descubriendo el mundo, ¿no? Esta nueva ciudad con ellos. Entonces, es como aprender todos juntos, es como una familia, es como una nueva familia. Y entonces te entiendes con ellos, empiezas a generar incluso un lenguaje propio con ellos, chistes locales. Y se vuelve más que una simple amistad en el lugar de donde vienes, ¿no? No, yo creo que son muy bonitas experiencias las que estamos pasando. Sí. Se ha convertido como, no sé, como una segunda familia. Algo que me gusta mucho es que cuando proponen alguna idea, como que todo se ambienta y dicen, vamos, sin importar que nos perdamos por ahí en el camino, nos demoremos 2 horas. Siempre le he dicho a Dani, eres nuestro guía, ¿sabes? Comencemos con él. Comencemos con él. Con Bueno, Apple Maps. Con Apple Maps, de verdad. Nos ha guiado a todos lugares. Y a veces me equivoco. Sí, Sí, nos lo hace reconozco. caminar 2 horas, 3. Sí, sí. Una parada menos. Sí, poquito mucho. Pero lo divertido está dentro de esta experiencia de perdernos. Sí. Es caminar más, eso es lo mejor. Entonces, de nada. Gracias, Dani. Gracias. No. Siento que el hacer amistades que sobrepasan fronteras, por así decirlo, es algo que te queda para toda la vida, porque ya conoces gente de otros países y que sabes que en un futuro los puedes ir a visitar y que vas a tener ese contacto, ¿no? Que vas a tener a una persona en alguna partecita del mundo que siempre va a tener como que esa voluntad y deseo, ¿no? De reencontrarse en algún momento y pasar algún momento juntos. Y en mismo México, la gente de acá que siempre vas a tener a alguien, a un pedacito de México para visitar. He conocido a mucha gente de 1000 culturas en mi intercambio, pero sobre todo me he acercado más a los mexicanos, como en general a todos. Y siento aún más que ayer he conocido a más personas. Entonces esto no acaba, esto es como que esto es un conocer más cada día. Parte da experiência é descobrir onde estamos e dar boas gargalhadas. Mirando todas las posibilidades y hablando con mi familia, llegamos a la conclusión que la mejor opción era México, porque no me iba a atrasar académicamente, o sea, vuelvo y sigo con mi proceso académico en Colombia normal y ya solamente me haría falta medio año para acabar la carrera. Ciudad de México no era mi Ciudad de México que yo tenía representado en mi imaginario colectivo, sino más que todo era una ciudad que tiene muchas cosas por hacer y sobre todo creo que lo disfruté
tanto solo, pero también en compañía, ¿no? Porque las visiones cambian cuando uno pasea solo o uno pasea en compañía. ¿Yo? A ver, siento que mi visión fue de verdad que me fue inmensa porque yo solo que me proyectaba dónde iba a vivir por los 5 meses y después, y de verdad, tanto el transporte como llegar al Ibero, es que de verdad tampoco investigué tanto del Ibero, solo quería saber que sí tenía mi carrera y ya, pero y los cursos nomás. Yo sí había venido antes a Ciudad de México y la verdad como que sí me había sorprendido que tiene como, es muy moderna la ciudad a comparación de otros estados y siento que es una ciudad como para explotar tus talentos porque hay de todo, hay museos, hay arte, tiene de todo. Soy músico y soy baterista, entonces sí, siempre me ha encantado como el mariachi, los boleros, el guapango caribeño, el ranchero, el norteño, todos estos géneros. Entonces sí, creía que iba a ser buena oportunidad de escuchar y tal vez tocar diferentes tipos de música. Me gusta mucho en México, cultura de México, porque es muy diferente de Japón. Por ejemplo, la gente es muy diferente, está muy alegre y amable. Y aquí en México hay muchas culturas de indígenas. Y, por ejemplo, pirámides está muy bonito. No hay en Japón. Me encanta, como me encanta caminar y todo y que haya bosques tan grandes, también que las calles y la ciudad sean grandes, como que sí tengo la libertad de caminar cuanto quisiera y aún así no voy a recorrer toda la ciudad, que es lo que pasaba cuando estaba en mi ciudad, era como que caminaba por 2 horas y ya como que se acababa la zona para caminar, como que ya empezaba a ver zonas de pastoreo, vacas, o sea, ya era momento de volver a casa, mientras que acá no puedo caminar 2 horas y aún seguir viendo ciudad. Es el lugar donde hay 1000 cosas, 1000 personas y en realidad todo lo del país ocurre aquí. Bueno, yo siento. Y sí, muchísimos edificios, muchísimo de todo. Porque el primer día que vine solo le pagué $1 al conductor. Y normalmente, al final que me explicaron que normal era dar $7 y el conductor no me dijo nada. Creo que vio que era de otro país por el acento. Igual, y no me dijo nada hasta que me bajé frente a él y no me dijo. El transporte público. Me pasó 2 veces. Una vez que tomé una ruta equivocada y me fui en dirección contraria a donde yo debí de ir. Y otra que fue más random todavía, con chicos de intercambio que íbamos a ir a las luchas y de la misma manera nos confundimos de bus y nos bajamos en el medio de la carretera. Y ahí estuvimos parados como 1 hora porque todos los camiones pasaban llenos y no podíamos montarnos en ninguno. Y estábamos parados en el medio de la nada. Por una vez eran como las 10 de la noche y era un lugar un poco peligroso. Y yo estaba de no voy a hablar con nadie, aquí nos van a asaltar. Y de repente una amiga le estaba hablando a un chico y preguntándole sobre sus perritos, como a la persona más random. Y él nos estaba diciendo cómo llegar a nuestra casa. Me acuerdo que habíamos ido como a un concierto en el Zócalo y terminó como a las 11. Entonces yo no pasaba ni metro, ni camión, ni nada. Entonces, pues tampoco ningún Uber quería pasar por nosotros y fue como desesperante porque estuvimos como casi 2 horas viendo qué hacer y nadie sabía qué hacer en ese momento. Y al final, alcanzamos un RTP, pero fue como de pura, así de que pura casualidad, porque ya estaba como a punto de irse y fue como, una bendición. Me acuerdo el primer día del intercambio, en el día de la bienvenida. Yo salía del baño y yo me había olvidado que nos dieron como unos stickers con nuestros nombres y en qué país somos. Yo me había olvidado eso en el baño y justo Carol salía del baño y yo recién estaba entrando y se notaba que no era de México por su look, su cabello y todo. Y de la nada como que hablamos y todo. Y ahí como que un grupito ya más grande hasta el día de hoy. Sí, fue. Tenemos un amigo en común que se llama Justo y es de Perú. Él
muchas veces hablamos así por chat y me empezó a mandar audios. Y bueno, creo que en Perú hablan bastante rápido y yo pensé que el audio estaba en por 2. Lo escuché y estaba en por 1 y no sabía cómo bajarle porque ya no le entendía las palabras. Pero es un gran amigo. Otro tema gracioso también para acá es que es bien random que me pasó reciente, es que en Perú pues utilizamos diferentes formas de expresarnos, ¿no? Palabras, y acá también. Y yo me acuerdo que fui a Veracruz a hacer una misión justamente acá con la universidad. Y yo dije, es que acá come mucho picante. Y yo desde que vine acá me encanta comer picante. Y yo, la señora que nos recibió en la casa en Veracruz, pues estábamos comiendo ahí las misioneras y la señora. Y siempre traen el chile, ¿no? El ají. Y había la parte en el desayuno y yo me ponía harto chile y dije, a mí me encanta el chile. Y bueno, había unas mexicanas y estaba la señora y se matan de risa. Y yo, ¿qué pasó? Me puse roja. ¿Por qué se ríen? Es que aquí la referencia, te encanta el chile, es para otra cosa. Exchange carries within it an intrinsic motion of expansion. Me acuerdo que cuando las coordinadoras de allá de movilidad me explicaban y me decían, trata de llevar menos cursos, porque allá normalmente llevamos 7 cursos, porque no sabemos cómo son su forma de trabajo y no queremos que tampoco desapruebes cursos. Entonces estaba muy asustada. Pero yo vengo acá y me llevo la gran sorpresa de que es cierto que tienen una manera de trabajo muy distinto, pero no ha sido como que algo que me haya afectado en el sentido de mal, sino es una forma de trabajo que invita al estudiante como que a participar más. Creo que es mi parte favorita, me encanta. Las clases me parecen muy buenas y las materias en general, como son materias que antes no había llevado en mi otra universidad, pues me parecen muy divertidas e interesantes. Me sorprendió bastante en los cursos porque yo me metí en cursos que no hay en mi plan de estudios, así que fue como un reto aprender sobre estos porque los profes son muy flexibles, tanto en la parte de sus metodologías, y sí como que me agradó mucho el ambiente, tanto con los profes como con mis compañeros. Académicamente, las materias son un tanto diferentes. Tengo una clase de biotextiles y eso no enseñan en Torreón. Son como materias muy diferentes a lo que nos enseñan. Yo creo que académicamente tenía como objetivos conocer más de mi carrera y creo que sí superó mis objetivos porque siento que he aprendido muchísimo académicamente y bueno, en cuanto a objetivos personales, también siento que superé objetivos personales porque aprendí a ser más independiente sin mi familia. Maravilloso. También lo mismo que dijeron. No, mentira, yo seguiré también con objetivos y creo que todos han sido check en la lista. Entonces, sí lo superé y hasta me creé otro. O sea, como que vine con unas ideas, las cumplí y obtuve otras. Pues mi objetivo desde que inicié el intercambio pues ha sido como conseguir prácticas y poderme quedar aquí en México. Y pues estoy como en el proceso y no he cambiado como mi objetivo, aunque he salido y así, pero mi objetivo siempre se ha mantenido. Pues yo creo que sí, se ha mantenido, el mío. Siento que he cumplido mis objetivos personales, ya viajar, conocer un país, y hacer amigos internacionales. Y creo que me he extendido a más, hacer otros nuevos objetivos, como aprender nuevos idiomas. Quiero hacer prácticas acá, portugués en el futuro. Pero sí, es como que me abre a muchos horizontes esto, el intercambio. Uf, yo, o sea, vine con objetivos muy macros, o sea, muy vagos, o sea, salir de mi país, estar como que más autónomo, pero siento que aquí me he trazado más objetivos donde, o sea, como, siento que he venido sin muchos objetivos o sin nada de objetivos, pero acá siento que me he trazado nuevos objetivos para un futuro, porque de una u otra manera como que el intercambio me ha ayudado a madurar, ¿sabes? Y de esta manera me ha ayudado como a poder sentir que en un futuro justo sí va a ser algo. Vine con la meta principal de mejorar mi español. Y sí, mi meta, pues en enero estaba diciendo
estaba diciéndoles a todos que, oh, quiero poner, sí, quiero volver bilingüe a los finales de mayo. Y sí, creo que casi he alcanzado fluidez completa, pero todavía me falta un poco. Pero sí, vine con esta meta y también, sí, vine con esperanzas más de abrazar la cultura y conocer a gente de diferentes lados del mundo. Y conocer más de México, como para en algún futuro poder venir acá a trabajar o algo así. Saber cómo funcionan las leyes, lo de los impuestos, cómo se consigue trabajo acá, si es más fácil o difícil que en mi país, si su moneda es más, bueno, más volátil o mucho mejor, y ahora estoy viendo que es mucho más estable que mi moneda. Y ya, aunque sí me sorprendió mucho la cultura de acá, que le hacen museo a casi todo. Bueno, yo sí vine con mucho miedo. Vine mucho miedo, pero también sabía que iba a conocer a diferentes personas, diferente cultura. Tenía miedo cómo me iba a ir, si iba a tener amigos o no. Pero no, sí me encantó. Yo creo que vine con esas expectativas también de aprender de México. En mi caso yo vine con casi sin expectativas, solo quería ver cómo era afuera de mi país. Y básicamente cualquier país hubiera servido, pero bueno, en mi caso que ver México ya fue increíble. Es como, había marcas, hay marcas como McDonald's, Walmart, cosas así, no hay en mi país. Fue mi alegría. Y los bosques. México tiene definitivamente mucho que ofrecer de cultura, comida, lugares para visitar. Yo creo que no te aburres aquí, menos cuando tienes un grupo con quien salir. La verdad. Pues yo esperaba que mi español mejorara. Y sí, pues soy de los Estados Unidos, no crecí como hispanohablante. Y entonces aquí creo que sí, mi español ha mejorado, hablo más fluido y gracias a ustedes. No, la expectativa sí me pasó, que superaron mis expectativas desde el primer momento que vine. La comida, los sitios. Siento que la Ibero y el intercambio ha pasado mis expectativas, porque yo me había como que trazado algo así, neutral, sutil, claro, con las invitaciones que tenía, pero siento que, al llegar y ahora como estoy ahorita, me siento así, ¿sabes? Y es más porque creo que en el intercambio también le metí un simbolismo, esto es algo como que más mío, o sea, antes de venir le metí más como sentirme liberado de un ambiente tóxico, de sanar algunas cosas del pasado que me estaban sujetando, y siento que sí, o sea, literalmente logró. Y por ejemplo, ustedes no van a creer que justo antes era introvertido, literalmente. Y ahora es como que justo ahorita está así, entonces como que está bien, ¿no? Y o sea, estoy aquí de lo que me tracé aquí, pero yo era consciente de que podría lograr aquí o aquí, o sea, pero nunca aquí, ¿no? Y pues sí siento que ha pasado mis expectativas para bien, pero igual siento que aún hay más expectativas y bueno, queda un mes de intercambio, así que tengo que lograr y tengo que disfrutar y cumplirlas, ¿no? Expectativas ahora tenía sobre conocer lugares, pero la realidad ha sido 1000 veces mejor porque es algo ya tangible. Por eso, por ejemplo, donde yo vivo hay una vista muy bonita y todos los días que veo por la ventana es de, no puedo creer que esto esté sucediendo. Entonces, yo ya desde segundo o tercer ciclo veía todo eso, nomás que esperaba con muchas ansias cumplir los requisitos para yo decir voy a ir. Era como un sueño para mí, de verdad. Y todos esos ciclos, al menos cuarto, tercero, cuarto, quinto ciclo, me encargué de pues cumplir todo lo que se necesita para yo poder irme de intercambio. Si tenía que llegar a buenos promedios, lo hacía. Si tenía que participar en más cosas para poder así como que cumplir con requisitos que piden cada programa, pues lo hice. Yo vine acá por beca Aushal, que es un programa de la Red de Universidades Jesuitas Latinoamericanas y brindan una oportunidad a un estudiante para que venga de intercambio y le cubren pues el alojamiento y algunos gastos más por acá, lo que aún más facilita la oportunidad de hacer un intercambio. La verdad al principio no apuntaba a eso, pero cuando supe, yo dije, lo voy a hacer. Y me motivé bastante, me esforcé mucho y
y estoy acá y estoy muy feliz sin todavía poder creer que ya estoy en un punto en el que he vivido varias experiencias. Una más de mis tantas metas que tengo, tanto en la vida profesional como en la académica, pero sí, fue una meta muy personal para mí fue. Y de verdad estaba a veces como pensando si voy o no voy, pero de verdad tuve como que perseverancia, creo, en esto para... Bueno, porque aquí estoy al final, ya, al final todo como que mis esfuerzos dieron su fruto. Y más que manifestar es como que si tienes un objetivo y tú dices lo voy a hacer, yo creo que los objetivos no son imposibles, o también los podemos llamar sueños, porque para mí era un sueño salir del país. Era como que, wow, lo podré lograr, podré salir. Salí con mucho miedo. Antes del viaje tuve un montón de conflictos, o sea, personales, pero cuando llegué acá y viví todo, realmente todo valió la pena. Entonces sí es un sueño, y yo al cumplir este sueño siento que soy capaz de cumplir otros sueños más. Fue un sueño, desde muy chiquita lo tenía ahí apuntadito y ya le puedo dar checklist. Maravilloso, me ha gustado mucho, la gente es increíblemente amable, hay muchos lugares por visitar, desde museos, lugares de reservas naturales, es muy rico a nivel también académico y creo que eso, lo que ofrece el país, más las personas que te acompañan en el proceso, porque también están en intercambio, hacen que la experiencia sea como enriquecedora, porque no solo aprendes de México, sino de otros países de América Latina, de Europa y de Norteamérica, por ejemplo. On mûrit et on change en cours de route. Y siento que fue como un camino tanto personal, tanto en el crecimiento personal como en lo académico. Yo creo que sí fue como un poco complicado porque yo no sabía cómo vivir sola, porque tenía como tener un presupuesto de esto es para la comida y eso es para las salidas y también como medir distancias porque hay veces que había mucho tráfico y tenía que salir como 2 horas antes de mi casa para llegar a la universidad y como tenía que tomar todas esas cosas en cuenta para poder llegar o para poder sustentarme y pues sí fue complicado, pero esto me ayudó mucho como a madurar porque en algún futuro sí me gustaría como vivir sola, sin zapatos y así. Me pasa lo mismo porque yo cuando me acuerdo de llegar a México, llegué sin saber cocinar, sin saber lavar, sin saber levantarme solo, no sé, literalmente no siento las alarmas y todo eso, y cuando llegué acá sentí que, o sea, justo debe ser un justo como que más grande, ¿sabes? O sea, dejar ser un justo más inmaduro, en el sentido de más chibolo, más joven, a ser un justo más como que tiene que preocuparse al saber que si se levanta tarde va a perder una clase y no va a entender la clase, de que si no sabe cocinar ni hervir el agua, se va a quedar sin comer, por más que una cocina que tenga al frente, ¿no? Y siento que esto sí, de una u otra manera también me ha ayudado como que si yo vivo solo allá, acá como que soy más consciente de qué tengo que hacer solo, ¿no? Sí, también como que te das cuenta de que todo está bajo tus manos, o sea, no tienes a nadie que te pueda ayudar y tú tienes que saber cómo resolver las situaciones sola. Bueno, o sea, sí tienes tus amigos, pero principalmente es de ti, de saber cómo hacer y resolver los problemas. Sigo siendo casi la misma persona, lo único que cambió es como ya no estoy con mi familia, tengo esa libertad de poder hacer varias cosas sin tener que pedir permiso antes o tener que comentarles de algo. Así que eso me da como que más posibilidad para hacer las salidas que tenemos y pues me alegra porque es como puedo salir a la hora que quiera, volver a mi casa a las 3 de la mañana. Sí. Bueno, yo creo que sí cambió bastante. Más, pero de forma positiva, porque yo creo que aprendo de cada uno de ustedes y que cada uno tiene una personalidad particular y uno aprende de eso. Yo creo que he encontrado mucha fraternidad, mucho apoyo, mucha empatía entre nosotros y eso es algo que me gusta bastante, que quizás no lo he encontrado en su momento, pero acá sí. Y bueno, que sean de diferentes países como que hace que también mi mente se abra en muchos sentidos porque ya no veo tan lejano las cosas. Al contrario, como que me ha servido como para decir, quiero disfrutar más el tiempo. ¿Por qué no me atreví a conocer quizás mi propio país yo misma antes, como lo estoy conociendo? Como estoy conociendo este país, así con tantas ganas, con tanta euforia de lo que mañana vas a descubrir. Entonces, definitivamente yo creo que cambié mi mente de una manera más positiva. Yo estoy dispuesta
a conocer más, a abrirme más, a ir a otros países. Claro. Sí, yo también he aprendido a ajustarme a, pues, estoy más cómodo en situaciones desconocidas. Pues aquí he tenido que enfrentarme a desafíos, pues sí, cualquier cosa, pero en los principios era difícil y a veces me cuestionaba, ¿por qué estás en México? ¿Por qué estás estudiando en el extranjero? Pero ya sé que vale la pena pues, obviamente por aprender a enfrentarme a estas cosas, pero también vale la pena por las amistades y por una perspectiva más amplia. Y sí, y abrazo a las diferencias. Sí. Yo siento igual que crecí mucho como persona, o sea, ahora como que sé gestionar mejor mis emociones, mejor mis sentimientos, sé qué decisiones tengo que tomar en determinadas situaciones. Creo que me he convertido en alguien tal vez más responsable de las cosas que hago y eso me gusta, o sea, me gusta la versión que México ha sacado en mí. O sea, siento que voy a regresar a mi país con una nueva mentalidad, con más ideas y creo que sin querer he logrado algo que tenía inconscientemente, algo que tenía en mente inconsciente, o sea, tenía algo en mi cabecita, una idea antes de venir y no me doy cuenta de las cosas que estoy haciendo, pero creo que sí lo cumplí, o sea, creo que es algo que ya se ha realizado, entonces me siento muy feliz. Viva. Y quiero. Live. Viva. Vi. Siento que si todas las personas tuviéramos la oportunidad de vivir un intercambio, pudiéramos ser como personas más empáticas hacia otras culturas. Y aparte, siento que hacer un intercambio es una posibilidad de crecer a nivel profesional, a nivel personal y sobre todo a nivel de conciencia social. Entonces, recomendada la experiencia. La universidad no es el alumno, sino el alumno es la universidad. Yo siento que eso también aplica no solamente en el lado académico, sino también en el contexto del lado académico, o sea, hacer amigos, el sentirse bien y todo. Espero no dejar todo lo que me ha pasado y todo lo que he aprendido en México. Quiero llevarlo a los Estados Unidos, pues obviamente quiero mantener las amistades, pero además de eso, quiero aplicar lo que ya sé después de esta experiencia en mi vida. Y es que aprovechen como las oportunidades en el momento, no lo piensen mucho, yo lo sobrepensé bastante y siento que dejé escapar mucho tiempo y cuando vives esta experiencia de intercambio yo pienso que los días, los meses, las semanas valen oro, porque tienes un tiempo limitado, entonces hay que aprovechar, si hay un plan hay que salir. Yo que si tienen la oportunidad, los recursos y más el apoyo de sus padres, que aprovechen esta oportunidad de verdad que le está dando nuestras universidades, porque es una bonita experiencia de verdad que no se repite o que no tenemos la oportunidad de hacerlo tantas veces. Fuera de lo común, todo lo que he hecho aquí, casi, o sea, son cosas muy nuevas para mí, así que por eso extraordinario. Vivir una experiencia de intercambio, yo creo que es una de las cosas más bonitas que te puede pasar. Porque como lo decía Pili, si no me acuerdo en la despedida, nosotros ya no somos las mismas personas al hacer un intercambio que cuando llegamos acá. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Ya no soy la misma persona, ya no tengo la misma visión. Y completamente yo invitaría a todos a una experiencia de intercambio. Estar dispuesto a aventarse, nada más. Siempre estar dispuesto a aventarse y va a haber más personas. O sea, uno siempre va a encontrar personas dispuestas a hacer una muy buena amistad con uno y como encaminarse juntos en ese nuevo lugar en donde va a estar. Siento que me he vuelto más, no sé, abierta al mundo. Eso me ha gustado.
extrañar mucho. Cada día se acerca más el día de que nos vamos a despedir. Ay, quiero el aeropuerto dejar a todos. No voy a extrañar a todos. No, yo también. No, mentira. Sacan la versión más bonita de ustedes y también dejan un pedazo de ustedes en nosotros, y eso es lo más bonito, lo que rescato de todos. Así que gracias. Abrazo. Amigos. En una palabra, ¿cómo definirías tu experiencia de intercambio? Impresionante. Enriquecimiento. Confort. Florecer. Inesperada. Inolvidable. Increíble. Oportunidad. Increíble. Extraordinario. Satisfacción. Sueño. Gracias.